La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5 que retransmite este programa. Hoy queremos poner en debate un tema importante relacionado con la ejecución de obras en los gobiernos autónomos descentralizados, a propósito de un proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, denominado Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que está ya en proceso de análisis porque tiene 30 días la Asamblea Nacional para pronunciarse, reformar, cambiar, aprobar. Con estas consideraciones queremos dar la bienvenida en el programa Controversia en Escena a nuestros tres invitados: el licenciado Pablo Jurado, ex alcalde de Ibarra, ex prefecto de Imbabura, actual asambleísta, quien presidió también el Consejo de Gobiernos Provinciales del país; Pedro Velasco, ex alcalde de Tulcán, ex asambleísta; y Rafael Dávila, ex prefecto de Loja y ex asambleísta. Bienvenidos. Para ilustrar este tema, quisiera empezar con el licenciado Pablo Jurado. ¿Cómo se viene enfrentando este desafío a sabiendas de que con la experiencia usted fue alcalde de Ibarra, prefecto de Imbabura y hoy asambleísta? ¿Cómo optimizar el uso de los recursos? Porque entre los argumentos, los señalamientos que hace este proyecto urgente en materia económica, propone que el 70% de su presupuesto se destine a mantenimiento de infraestructura y servicios, considerando que la inversión pública, según el Ejecutivo, en obras y servicios ha sido limitada en los últimos años. ¿Cómo enfrentar este desafío? ¿Cómo cambiar? A sabiendas de que hay provincias, hay cantones, hay parroquias que exigen obras y una de las observaciones que se hace se destina al gasto corriente. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para Pedro y para Rafael, mis buenos amigos, igualmente a la distancia. Sin duda, el país está atravesando por momentos difíciles, donde la obra pública demanda de la intervención de todos, y creo que ese es el argumento del presidente Daniel Noboa para pedir a los otros niveles de gobierno, al nivel parroquial, al nivel municipal, al nivel provincial, que intervengan en una adecuada inversión, en un plan de ejecución de obras, que no sean las grandes fiestas las que identifiquen a una ciudad o a una provincia, sino más bien sean las grandes obras las que marquen la diferencia. Y este proyecto de ley busca obviamente ese efecto, ese resultado. Para unos será bien visto, para otros no será bien visto, y creo que es eso lo que nos convoca justamente a Pedro, que estuvo al frente de la Municipalidad de Tulcán, a Rafael, que estuvo al frente también de la prefectura, es decir, dos niveles de gobierno que en su momento hemos vivido en carne propia también las dificultades que hemos tenido en estos últimos años debido a la crisis financiera que vive el país. Licenciado Pablo Jurado, quizás uno de los problemas que se ha observado en los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, que no hay una muy buena gestión administrativa, hay ineficacia, hay ineficiencia. Por cierto, no son todos los organismos seccionales, sino algunos, y podemos citar en el litoral ecuatoriano el caso de Esmeraldas, que realmente no se cubre, por ejemplo, con servicios básicos como el agua potable, a sabiendas de que hay las fuentes de recursos hídricos, hay la tubería,
pero no hay una buena gestión administrativa. ¿Cuánto juega la gestión administrativa? Bueno, por unos pagan todos, dice un conocido refrán, y creo que Esmeraldas es uno de los ejemplos no buenos, sino más bien del mal manejo. En su momento había una coincidencia ideológica, porque eso también hay que analizarlo. Había una coincidencia ideológica de la presidencia, en esa época Rafael Correa con Lenin Lara, si no me equivoco, el alcalde de Esmeraldas. Se entregaron muchos recursos económicos, pero desgraciadamente fue ahí acciones de corrupción, desatinos que se cometieron, y Esmeraldas todavía no puede decir que tiene solucionado ese problema. Lo mismo sucede en Durán. Durán es otra de las ciudades que desde los gobiernos de turno se han inyectado recursos económicos, tanto para agua potable y alcantarillado, y desgraciadamente Durán, pese a haber recibido en el histórico de los diferentes gobiernos recursos económicos, unos reembolsables, otros no reembolsables, Durán es otra de las ciudades que desgraciadamente el tema de agua potable no ha podido solucionar hasta hoy. Entonces, eso hace que se generalice y que hoy se quieran buscar reglas fiscales claras para decir a los alcaldes particularmente, o a los prefectos también, no decirles, señores, necesitamos establecer una línea de control y una línea de seguimiento para que nos ayuden a solucionar las necesidades del país. Bienvenido al doctor Rafael Dávila, ex prefecto de Loja, ex asambleísta. Usted revisaba, hay antecedentes sobre estas reformas. En el mes de marzo del 2024, presenta ante el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que entendemos sigue empolvado, sigue en la Asamblea Nacional, no ha sido tratado. Ahora viene el proyecto del Ejecutivo urgente en materia económica. ¿Cómo usted calificaría la propuesta por un lado y lo que debiera hacerse en este sentido, esta discusión entre el gasto en inversión y el gasto corriente? Muy buen día, Rafael. Buenos días, Miguel, y un saludo cordial también a queridos amigos y colegas Pedro Velasco y Pablo Jurado. En efecto, Miguel, yo presenté un proyecto de ley que iba en la misma línea de lo que ha planteado hoy el gobierno nacional. Me complace que el gobierno quiera topar este punto, que ponga en el nivel de discusión nacional algo que yo lo había identificado con claridad hace algún tiempo durante mi gestión como prefecto y mirando lo que ocurría con quienes son los consejeros provinciales en una prefectura, porque en las prefecturas los consejeros provinciales son los alcaldes de la provincia. Y obviamente uno ve el drama que viven día a día, la incapacidad que cada día se ha acentuado en el Ecuador para desarrollar obras por parte de los municipios y algunas prefecturas. En efecto, no son todos, no se puede generalizar. Hay GATS muy bien administrados, muy bien manejados, pero hay muchísimos en el Ecuador que están padeciendo y adoleciendo este problema que estamos tratando el día de hoy. Yo presenté el proyecto de ley. Es más, en un par de ocasiones debatí este tema, lo expuse en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se trataban reformas de Alcotad. Seguramente lo recordará Pedro Velasco. Y la verdad es que la propuesta es muy sensata porque, a ver, Miguel, ¿qué es lo que pasa en la práctica hoy en el Ecuador? Hay niveles altos de desempleo y eso genera una fuerza desde la sociedad para que se contrate gente en los municipios, en las prefecturas. Muchísima gente que no tiene trabajo, pues muchos llegan a las campañas electorales con ese propósito. Muchos se acercan a los alcaldes o a los prefectos ganadores a pedir una plaza de trabajo. Y yo entiendo, ¿no? Muchos alcaldes, muchos prefectos presionados, forzados a resolver problemas sociales, a veces personales, pero graves o medianamente graves, terminan cediendo a esa presión y terminan llenando de empleados a las instituciones locales. Algo que pasa también con el gobierno nacional, también hay que decirlo de paso, pero en los gobiernos locales es muy claro. Yo hice una investigación y le puedo
le puedo mencionar, Miguel, y mencionar al país, que por ejemplo, habían algunos GATS amazónicos, y tengo muy claro que el gasto corriente superaba el 100% de las transferencias que recibían del gobierno nacional. Y uno puede decir, ¿cómo pueden pagar más del 100% de lo que reciben? Bueno, me refiero a las asignaciones que vienen del COTAD, del MED, del Modelo de Equidad Territorial. No se olvide que los GATS amazónicos tienen además los recursos de la Ley 010, los que le da este régimen especial, recursos provenientes de cada barril de petróleo que el Ecuador exporta. Entonces tienen dineros adicionales y por lo tanto toda la plata que reciben de las transferencias del gobierno central y además otros recursos de la Ley 010 destinan a pagar sueldos y salarios. Ahora, hay un problema. Si bien yo creo que el problema está identificado y qué bueno que el país debata este tema, porque al final son las comunidades las que sufren la falta de inversión por parte de los GATS. Está clarísimo que en el Ecuador uno encuentra muchísimas de las ciudades del país con calles en muy mal estado, sin agua potable, sin alcantarillado, pasa en algunas prefecturas. Y si bien esto es una realidad, poco hacemos para resolver este problema. Y hoy estamos debatiendo. El tema es el siguiente, Miguel, que ya el COTAD señala que el gasto corriente no debe superar el 30% del presupuesto institucional y que al menos del 70% se debe destinar a gasto de inversión. Eso ya lo dice el COTAD. Lo que hoy el gobierno está planteando es lo que ya está escrito en la ley. Lo que yo aprecio es que el gobierno está implementando o plantea implementar algunos controles que realmente le forcen a los municipios a cumplir esta regla. ¿Quién ha dejado de controlar el cumplimiento de esta regla que ya existe actualmente en la ley ecuatoriana? Es la Contraloría General del Estado. Pero hay una razón. Lamentablemente, la distinción entre gasto corriente y gasto de inversión es muy ligerita. La línea que divide el concepto de inversión y corriente es muy delgada y los directores financieros, Miguel, los alcaldes, muchos alcaldes o prefectos, han sido expertos en disfrazar de gasto de inversión lo que realmente es gasto corriente. Porque ¿me podría poner ejemplos de eso, Rafael? Claro, usted puede, por ejemplo, llenar el área social de empleados, el área que atiende a niños, adultos mayores, mujeres que han sido violentadas, en fin, hay algunos proyectos sociales que tienen los GATS, y entonces usted le puede llenar de empleados de esas áreas, y usted le puede contabilizar en la partida número 71, que en la contabilidad gubernamental es aquella que recoge todo lo que se considera gasto de inversión. Entonces le pueden estar contabilizando como gasto de inversión, inversión social. Y puede ser que en efecto sea inversión social. Pero con el tema de inversión social, usted puede estar llenando de empleados a las instituciones o en el departamento de obras públicas. Usted puede llenar de personal y le contabilizan como el sueldo que usted paga a esas personas, lo contabiliza como gasto de inversión porque está en el departamento de obras públicas. Entonces, no se puede separar, Rafael, entre inversión, digamos, y el tema salarios, por ejemplo. Exactamente, Miguel. Entonces, mi proyecto de ley, que ojalá la actual asamblea, se lo pido a Pablo Jurado, voy a tratar de comunicarme con Valentina Centeno, ojalá puedan un poco unificar con mi proyecto, porque yo identifiqué este problema e hice otra cosa. Mi proyecto de ley decía que se ponga un techo al gasto salarial, ¿ah? Porque entonces usted no puede disfrazar de inversión lo que es gasto corriente, simplemente ponerle un techo al gasto salarial en los GATS, ¿no? Puede ser salarios en relación de dependencia o salarios por prestación de servicios o por contratación de honorarios profesionales. Se le puede cualquier figura, pero el gasto, la masa salarial debería tener un techo y de esta manera nos obviamos esa dificultad para distinguir el gasto corriente del gasto de inversión en lo que a contratación de personal se refiere y qué es lo que realmente está impidiendo que se liberen recursos en favor de la obra pública.
que tanto bien le hace al país. No se olvide que el gobierno nacional, Miguel, transfiere cada año alrededor de 3.500 millones de dólares a los GATS. Son 3.500 millones de dólares aproximadamente a municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Y por supuesto es un despropósito que esa cantidad enorme de recursos no se esté destinando a inversión pública, que hace tanto bien a la comunidad, a las sociedades, a las ciudades, a las provincias, y que además generan empleo real, empleo productivo, cuando usted destina recursos a inversión pública. Eso es lo que planteaba yo. Y además, una cosa, quisiera terminar con esto, esta exposición. Además, para poner un techo al gasto salarial o al gasto corriente real, hay que establecer un plazo más holgado, Miguel, porque si un municipio hoy está con el 90%, como en efecto existen muchos municipios con el 90% de gasto corriente o de gasto salarial, ¿cómo usted le reduce al 30 o al 40%? Esto va a implicar despido de personal, supresión de partidas, y eso no lo puede hacer de un día para otro. Va a requerir muchos recursos económicos para financiar esa reducción de personal. Por lo que en mi proyecto de ley, por ejemplo, yo planteaba un plazo de 10 años. De modo que del exceso, un 10% se vaya reduciendo cada año. De modo que haga más liviana esta decisión, haga posible esta decisión, porque usted puede tener mucha buena voluntad como alcalde o prefecto de reducir su nómina para liberar recursos en favor de la inversión pública. Pero ¿qué es lo que pasa? A cada persona que usted separa tiene que indemnizarle, tiene que pagarle un monto determinado. Si no, se van donde un juez, ese juez le obliga a restituir a esa persona, a pagarle todos los meses que no la ha dejado trabajar, y es una carga económica mucho más fuerte y más grave para el GAT. Entonces, esto tiene que ser algo gradual porque hay que entender lo que actualmente está pasando en los GATs, que sí hay un grave exceso en gasto corriente, en gasto salarial. Bienvenido a Pedro Velasco, exalcalde de Tulcán, exasambleísta, con la experiencia que tiene también. Quizás un hecho para que usted lo desarrolle, doctor Velasco. Decía Rafael Dávila que esto ya está consignado al 70%. Sin embargo, de acuerdo con el proyecto que remite el Ejecutivo, dice, participarán del 70% de cada presupuesto que se destina a mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios. Los GAPs participarán del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, siempre y cuando se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria establecida en el artículo 198 del Código. Caso contrario, las transferencias no excederán los límites establecidos en el artículo 271 de la Constitución. Es decir, esto sería una barrera para que reciban completos los presupuestos si no se acogen a esto. Buen día. Saludos cordiales, Miguel, y a la distancia, directos amigos en la frontera sur, a Rafael Dávila, y en la hermana provincia de Imbabura, Pablo Jurado. Este tema que en estos días está entrando a debate debe ser analizado con absoluta sobriedad, porque lo que se pretende, y en eso tenemos que tener claridad absoluta también, es de que los recursos económicos, sean pocos, sean muchos, se inviertan de manera eficiente, vayan a solucionar los problemas de cada una de las jurisdicciones parroquiales, cantonales y provinciales. Que el gasto sea el más óptimo que se pueda hacer, porque solamente así podemos mirar nosotros desarrollo, progreso en las jurisdicciones. Si no, vamos a seguir mirando lo de siempre. Municipios que todavía siguen depositando los residuos orgánicos a cielo abierto, con la contaminación permanente, ríos totalmente contaminados. Es decir, ni siquiera tienen un tratamiento de los residuos de una manera responsable. Hay sectores en nuestro país que los conocemos, de que no tienen servicios básicos de saneamiento ambiental, no tienen alcantarillado, no tienen agua potable. Entonces, estos temas tienen que ser corregidos con un gasto óptimo, con un eficiente gasto, lo que no ha sucedido lamentablemente. Rafael se refería a algo que me parece que es muy claro que debemos conocerlo todos, pero sin embargo hay personas o autoridades en ejercicio de funciones que buscan siempre violentar la ley. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocido como COTAD,
establece ya ese 70%, pero ahí viene la trampa, porque se establece el término podrá, y en base a ese término del podrá, se van haciendo subterfugios para impedir el cumplimiento de la ley. Dice, podrá invertir el 70% en lo que es gasto de inversión, mantenimiento de Es decir, Pedro, eso es discrecional, no es mandatorio, deberá gastar, por ejemplo. Ese es el problema, Miguel. Y el podrá es supuestamente a la libre discrecionalidad o la interpretación de la autoridad de turno. Cuando en este proyecto se obliga a que deberá invertir, caso contrario, tendrán después sanciones con disminución de presupuesto y en fin. Yo comparto plenamente los análisis muy sesudos que se han hecho por parte de Pablo y de Rafael en cómo se disfrazan las famosas inversiones para llenarse de burocracia, pero ¿con qué? Con fines politiqueros, y eso debe ser cuestionado y sancionado. Eso es vergonzoso, que se sacrifique a una provincia o a un cantón, a una jurisdicción parroquial, a pretexto de satisfacer intereses de ciertos elementos que le ayudaron en la campaña, que le apoyaron en ciertas localidades, y a cambio de eso tiene que obligatoriamente darles puestos públicos. ¿Quiénes son los que aportan? No solamente es el Estado, que lo llamamos desde luego que tiene la obligatoriedad de transferir recursos económicos, también aportan recursos económicos los ciudadanos de cada una de las jurisdicciones, a través de los pagos de tasas, a través de los pagos de impuestos prediales y en fin, hasta esos recursos económicos, y no se diga de contribución especial de mejoras, se los invierte en gasto corriente. Es preocupante cuando miramos nóminas, pero nóminas que parecen sábanas de nunca acabar de desdoblar, cuando se ven para los pagos mensuales de una jurisdicción que tenía unos 300, 400 empleados y trabajadores que estaban sumamente atendiendo las necesidades prioritarias de una jurisdicción. Miramos que se duplicó rápidamente en 800, en 1,000 trabajadores y empleados. ¿Qué municipio, qué gobierno provincial o parroquial va a poder con esos recursos económicos atender las demandas ciudadanas? Porque cada uno tiene sus competencias. Los municipios, aparte de lo que he mencionado, tienen que llevar el desarrollo de la vialidad urbana, adoquinados, pavimentación, cabeceras parroquiales, ayudar, el tema de parques, del mantenimiento de infraestructura urbana, el mantenimiento de escenarios. Los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, el tema sanitario. Que eso es lo primero, a lo que me refería anteriormente. Eso debe ser lo prioritario. Antes de invertir en cualquier otra obra, debe ser la satisfacción de esas necesidades, porque en el proyecto que lo estaba revisando habla de mejorar las condiciones de vida de las personas, de sus habitantes. ¿Y cómo se mejoran las condiciones de vida? Dándole precisamente lo básico, lo elemental. Si una comunidad tiene agua potable, ha mejorado su condición de vida. Si una comunidad tiene el alcantarillado, el saneamiento ambiental, ha mejorado su condición de vida. Pero hoy vemos qué es lo que está pasando, y eso creo que pasa en todas las jurisdicciones que nos enteramos hoy a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. En las épocas de festividades es lo que tiran la casa por la ventana, como comúnmente se dice, pues. Como no es plata que le duela a la autoridad local, a la autoridad provincial, no importa gastarse cantidades de dinero astronómicos en traer artistas internacionales, porque eso es lo que le gusta al pueblo, porque le gusta la farra, le gusta la fiesta. Está bien que eso también es parte de nuestra identidad cultural, no decimos que no, pero tiene que darse cuenta de acuerdo a la realidad local. No puedo yo gastar así para satisfacer egos a veces personales, recursos económicos que bien podrían destinarse a lo que estamos hablando, al desarrollo urbanístico, al desarrollo rural. La vialidad en el sector rural es prioritaria. Es lo que más reclama, abandono total de las vías en todas las jurisdicciones de la patria. En los canales de riego, que son básicos para el tema de la agricultura, de la ganadería, que tiene que atenderse con prioridad uno y con la agilidad que demanda. No puede atenderse porque ya se destinó esos recursos económicos a otro tipo de menesteres que no solucionan el objetivo central de lo que es mejorar las condiciones de vida. Y yo digo que en este proyecto de ley es importante. Yo sé que van a haber aportes. Uno de esos aportes ya lo fue dado con antelación por Rafael y que me parece muy bien. Yo le decía, excelente propuesta y hay que apoyarla porque así tiene que ser.
en lo que signifique optimizar el gasto. Porque hay yo diría, un grave error o craso error que están manteniendo algunas autoridades de los gobiernos descentralizados. Es que el gobierno no me da, es que el gobierno no me transfiere recursos. Si existen competencias que ya están definidas directamente en la propia Constitución y en la ley, hay que circunscribirse a esas competencias. No sé si pasa en las jurisdicciones de ustedes o haya pasado. Lo que pasa es que a veces autoridades provinciales del gobierno provincial miran que hay que hacer inversiones en donde hay más captación de votos para la próxima reelección. Y entonces, en vez de invertir el gobierno provincial en el sector rural, en vialidad, en canales de riego y en otro tipo de actividades de la producción que están claramente definidas, lo que hacen es meterse o interferir en las funciones del gobierno municipal, de la alcaldía. Y ahí van a invertir cuando no tienen competencia. ¿Por qué? Porque ahí están los votos. Entonces, yo como invierto ahí, ya puedo pedir luego que me den los votos. Y eso no puede ser. Es decir, también hay una interferencia de funciones que no las pueden dar. Y en este proyecto sería bueno que le tomen en cuenta eso también. No solamente es la racionalización y optimización del gasto del 70% para gasto de inversión, para desarrollo de las jurisdicciones, y el 30% como máximo para lo que signifique gasto corriente, sino que debería también considerarse lo que estamos mencionando. No se permita inversión del sector del gobierno provincial en lo que es lo urbano, porque estaría invadiendo competencias que no las tiene, y eso debería ser sancionado. Y comparto, como para finalizar esta primera parte también, lo que decían. Aquí tiene una tarea de gran responsabilidad la Contraloría. La Contraloría tiene que definir, este gasto es correcto y este gasto no es correcto, porque si no hay una drasticidad en la sanción para definir cómo invierten y cómo no invierten, entonces cada uno va a seguir haciendo lo que quiere. Por lo tanto, nos duele como ciudadanos, como exautoridades, que los gastos de corrientes superen grandemente la inversión. Ayer daban datos que me parecieron escalofriantes. Entre todos los gobiernos autónomos descentralizados del país, no alcanzan al 38% de gasto de inversión. Imagínense lo que significa. De todos esos miles de millones a los que se refería los datos, Rafael, no lleguemos ni siquiera al 38% a invertir, cuando bien se dice, y lo hemos palpado en carne propia, que la inversión pública es la que más trabajo formal genera, la que dinamiza la economía, la que dinamiza la tiendita del barrio, la ferretería, el transporte con materiales, y en fin, todo se dinamiza. Pero si no hay obra pública, ¿qué podemos decir? Vuelvo con el licenciado Pablo Jurado, asambleísta, exalcalde de Ibarra, exprefecto de Imbabura. A ver, Rafael Dávila decía que ha habido un presupuesto de alrededor de 3.500 millones. Esto cada año seguramente rebasa los 4.000 millones. Sería bueno ilustrar. Ahora con este proyecto de ley se van a ver limitados si es que no destinan específicamente para la infraestructura de obras y servicios. Pero aquí hay un papel, además de estos montos, que hace la Contraloría para verificar qué es inversión, qué es gasto corriente, qué son los salarios. Creo que eso es importante lo que decía Rafael, y en el proyecto de Rafael obviamente se incluye para conceptualizar con claridad la tarea de la dirección de vialidad o de infraestructura o de obras públicas, como quiera llamarse, al interior de un gobierno autónomo descentralizado. En el caso de las prefecturas, decía extra micrófono, existe un trabajo por administración directa, que es el de realizar mantenimientos viales. Ese mantenimiento vial, en muchos de los casos, se hace obviamente con maquinaria propia. Un tractor necesita un operador, necesita un ayudante, necesita mantenimiento, necesita combustible, y por lo tanto se lo carga a gastos de inversión, y así se ha venido justificando ante la Contraloría General del Estado. Ese análisis también hay que hacerlo de la mejor manera, el ir definiendo con claridad a dónde va. ¿Va a gasto de inversión o va a gasto corriente? Sí, Rafael dice es que de por medio ahí hay pago de trabajadores. Por lo tanto, eso para el proyecto de Rafael
Eso es un gasto corriente. Hay quienes sostienen ya al interior de las direcciones financieras, sus asesores te dicen, no, eso es un gasto de inversión. Y así ha venido pasando, obviamente, en los controles o en las evaluaciones o exámenes de la Contraloría, que han aceptado que en realidad eso es un gasto de inversión, no es un gasto corriente. Los montos que se han establecido y se establecen en el presupuesto general del Estado para el 2026 por más de 4.000 millones de dólares, si es que eso sería regular, en 4 años de gestión, el Estado ecuatoriano estaría destinando a gobiernos autónomos descentralizados 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares es muchísimo dinero, obviamente, ¿no? Hay mucho por hacer, cierto es. Aparentemente, las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales reciben montos bien altos. En el momento en que uno se pone a hacer las obras, si es que lo hace de manera planificada y si es que se lo hace, obviamente, de manera transparente, siempre el alcalde, el prefecto va a decir que los recursos que le entregan son insuficientes. Ahora el argumento es, no estamos al día en las transferencias y no nos pueden exigir que durante el año ejecutemos el 70% en inversión y hasta el 30% en gasto corriente, si no nos dan los recursos, obviamente estando atrasados. Pero yo en algún momento conversaba con el Ministerio de Finanzas. Si el Ministerio de Finanzas en este momento haría un análisis de los saldos caja en las alcaldías y en las prefecturas, sería bueno a ver si es cierto, si es que está consumido todos los recursos económicos o a estas alturas están consumidos todos los presupuestos, ¿no? O los gobiernos autónomos tienen una bondad y las universidades también. La bondad es que a diferencia del modelo de control, del modelo de manejo financiero del gobierno central, a los gobiernos autónomos descentralizados no se les puede tocar los saldos. Es decir, los recursos que no se invirtieron en el 2025 están en este momento en saldo caja de las juntas parroquiales, de los municipios y de las prefecturas. ¿Como remanente para el siguiente año? Sí. No así, en cambio, en los ministerios. En los ministerios, el Ministerio de Finanzas hace un barrido, es decir, plata que no invirtió en este año, plata que no puede ya ser considerada para el siguiente año. Seguramente, ¿no? En algún momento, estimado Pedro y Rafael, seguramente se busca hacer lo mismo también con los gobiernos autónomos descentralizados. Entiendo que hacia allá se va, que los recursos que no fueron invertidos durante ese año no puedan hacerse un barrido y haya que nuevamente planificar para el siguiente año en base al nuevo presupuesto. De todas maneras, nosotros siempre hemos de, y en eso creo que coincidimos con Pedro y Rafael, hemos de defender siempre la autonomía, pero entendiendo la autonomía no en el mecanismo de hacer lo que se me venga en gana, sino la autonomía en términos de que se respete el tema del manejo administrativo, pero es obvio, si el Ministerio de Finanzas es el ente rector en el control y manejo de las finanzas, está en la facultad también de hacerme un seguimiento, de acompañarme y de exigirme a mí como nivel de gobierno inferior al nacional, de exigirme que los recursos los vaya invirtiendo de la mejor manera. Todo pensando, considero, no en afectar al sujeto político, sino pensando en cómo beneficiar a una comunidad que hoy por hoy, cuando hablamos de este tema, es la comunidad la que aplaude que se haya tomado esta decisión o se haya tomado esta iniciativa, porque la gente en el territorio no siente, obviamente, el que su gobierno local esté haciendo lo que corresponde. Ahora, ¿y el papel de la Contraloría cuánto ayuda o deja de ayudar cuando solo consagra los gastos y no discierne entre corriente, sueldos e inversión? Es que si usted hace un análisis, el tema de pago de operadores, del pago de ayudantes, del pago de choferes, que podría estar obviamente en gasto corriente, porque sería gasto de trabajadores en definitiva,
pero lo que es combustible, lo que es mantenimiento de la maquinaria es una herramienta que habría que analizarlo. En algunas ocasiones, cada uno de los alcaldes, cada uno de los prefectos toma una decisión. ¿Cuál es? Viendo el rendimiento, hora, kilómetro del empleado público, del servidor público, de pronto lo más conveniente es contratar, ¿no?, a un privado que mientras el avance, el trabajo del servidor público es de 1 kilómetro día, el privado te puede hacer 2 kilómetros o 3 kilómetros día. Esa es otra forma igualmente de racionalizar también. Pero aquí surgen también el derecho de la sindicalización, porque los trabajadores, a ti como alcalde, te van a poder el grito en el cielo y te van a decir, está privatizando la obra, en vez de trabajar con nosotros, que sí podemos hacer, ¿no? Está privatizando la obra. La demora y la ineficiencia. Que es. Entonces yo creo que sí es importante lo que hemos hablado acá, cada uno de los administradores, llámense alcaldes, llámense prefectos, tiene que buscar el mejor camino para hacer un uso más racional y mucho más efectivo de los pocos o muchos recursos económicos que tenga en sus arcas. Doctor Rafael Dávila, a ver, con este proyecto, al limitarse la entrega de recursos, porque dice, el proyecto propone que el 70% de cada presupuesto se destina al mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios, con el argumento de que éstas han sido limitadas durante los últimos años que se ha evaluado, y se condiciona que la entrega del 21% de los ingresos permanentes, 10% de los no permanentes, siempre y cuando se cumpla con la regla de asignación mínima prioritaria establecida en el artículo 198 del Código. Esto no va a ser una limitación. Si no destinan a inversión, simplemente no se les va a completar el presupuesto. Sí, Miguel, a ver, expliquémosle a la ciudadanía que la legislación actual establece que el 21% de los ingresos permanentes del gobierno nacional, del gobierno central, es decir, de los ingresos tributarios, para ponerlo en términos más sencillos, el 21% de la recaudación tributaria del gobierno central se destina a los GATS, a los gobiernos seccionales, más el 10% de los ingresos no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos no permanentes? Básicamente los ingresos petroleros. Entonces, la legislación actual, la ley actual, el COTAD dice que el 21% de la recaudación tributaria del país, más el 10% de los ingresos petroleros, eso se debe destinar a los GATS. Esos son los 3.500 millones de dólares que yo mencioné hace un momento, Miguel. Pablo me corrige, dice que son 4.000, que son, entiendo que en los 4.000 debe estar incluidos otras leyes, ¿no? La ley la ley 010 para la Amazonía, hay la ley 047 para un par de provincias en el Ecuador, hay ciertas asignaciones pequeñas para los GATS, pero lo que manda el MET, que se llama el modelo de equidad territorial, más o menos son 3.500 millones de dólares. Y Miguel, yo voy a tomar el ejemplo que mencionó Pablo Jurado, que me parece muy, muy ilustrativo. Él dice con justa razón, mire, las prefecturas, por ejemplo, y también los municipios, tenemos maquinaria, y la maquinaria sirve para el mantenimiento de la red vial rural, o en el caso de los municipios, esa maquinaria sirve para el mantenimiento de las calles de la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa con los operadores de las máquinas? El operador de una excavadora, de una motoniveladora y el ayudante. Entonces, esos son sueldos que se deben contabilizar como gasto de inversión. Pero aquí le hago una consulta. ¿Qué pasa si para la motoniveladora usted tiene no uno, sino 3 operadores y están 2 señores sentados en el canchón de la institución? O en lugar de un ayudante ha contratado 3 ayudantes y usted le está contabilizando eso como gasto de inversión. Usted está contabilizando eso como recursos destinados al mantenimiento de la vialidad y por lo tanto es de inversión. Pero fíjese que ahí adentro, ahí se esconde un exceso, ¿no? ¿Quién le dice, sí señor, pero es que para hacer el mantenimiento no necesita tener esa máquina 3 operadores? Bueno, salvo que trabaja en 3 turnos, no quiero decir eso. Digámoslo, si es un operador para la motoniveladora y usted tiene 3 operadores, significa que hay 2 que están sentados, a los que usted le dio trabajo porque a lo mejor le ayudaron en la campaña a pintar afiches o a pintar murales.
¿no? Y la máquina, en lugar de tener un ayudante, tienen 3 ayudantes. Y así en cada departamento de las instituciones, Miguel. Maestros, docentes, auxiliares, en el departamento social, usted en lugar de tener 3 de enfermeras, decide tener 10 de enfermeras y lo contabiliza como gasto de inversión. Fíjese lo delicado que es, lo complejo que puede ser la contabilización del gasto que realmente está efectuando un GAT, un municipio, una prefectura. Por eso yo había descubierto, yo había identificado que es más práctico, que es más útil pasarnos a masa salarial. Y yo no digo que un municipio, una prefectura no puedan hacer obras por administración directa. Por supuesto, lo pueden hacer por administración directa, pero el tema es que este famoso concepto de la administración directa, que es cuando es la propia institución la que hace un puente o la que hace un sistema de alcantarillado en los barrios y es personal, obreros de la misma institución, a eso le llaman hacerlo por administración directa. El problema es que ese tema de la administración directa se ha prestado exactamente para inflar el personal. Y usted puede ver en las ciudades, acá en Loja pasa, usted vaya a una obra que de pronto está haciendo el municipio, de las poquitas que pueden hacer, y usted encuentra que hay un montón de gente ahí parada, que no está actuando la Contraloría, porque además es muy difícil decir, a ver, es que para hacer esa zanja era suficiente poner 3 obreros, ¿y por qué lo tiene a 10 obreros? Vea usted que es tan difícil, ¿no? Tan complejo. Por eso es que en muchos casos, como decía Pablo, muchas instituciones, muchos alcaldes o prefectos, hemos en algunas ocasiones mejor hacer por contratación, porque con una empresa privada uno encuentra más de eficiencia en el uso del gasto, en lo que decía Pedro, ¿no? En la optimización del gasto. Entonces, mi proyecto de ley planteaba más bien ponerle un límite a la masa salarial. Y fíjese que yo no le puse 30%, mi proyecto de ley habla de un 40% como techo de masa salarial, entendiendo que pueden haber necesidades para hacer obras por administración directa. No digo que no tenga que tener personal un municipio, una prefectura, pero un 40% en gasto salarial, en mi opinión, en mi experiencia, es absolutamente suficiente para incluso aquellas gestiones que quieren hacerlo directamente como instituciones. Pero cerrarle esa puerta a la discrecionalidad que deja las obras por administración directa para inflar personal, para llenar de burocracia. Yo le quiero contar, Miguel, y al pueblo del Ecuador, acá el municipio de Loja tiene cerca de 4,000 empleados. Es una cosa de locos. Se destina el 130% de la asignación que entrega el gobierno para pagar sueldos y salarios, porque se toman también los recursos de los impuestos locales, de los impuestos prediales, de la plusvalía, de alcabalas. Es un despropósito. He escuchado que el municipio de Quito tiene, creo que, más de 20,000 empleados. Me han dicho que hasta más de 30,000 empleados. Seguramente algunos de los concejales de Quito le podrán contar a usted. Y que seguramente es una barbaridad. Y usted ve muchas calles de Quito sin atender, en mal estado, como se ve en todo el país. Porque claro, los recursos se están destinando a pagar sueldos y salarios, a compromisos políticos, a la politiquería, que es pagar favores políticos, a creer que el desempleo usted lo puede enfrentar metiendo gente en las instituciones públicas, lo cual es una falacia, ¿no? Todo lo contrario, usted destruye empleos, porque como bien decía Pedro, Miguel y todos sabemos, la obra pública, la inversión pública, esa sí genera empleo real, empleo productivo, dinamiza la economía, no solamente los empleados que se utilizan en la ejecución de una obra, sino todos los negocios que funcionan alrededor de la obra pública. Como decía Pedro, ferreterías, salones, restaurantes, alquiler de maquinaria, transporte de personal. Entonces, ahí es donde se dinamiza la economía y genera empleo real a través de la obra pública. Hoy, la obra pública en el Ecuador está reducida a una mínima expresión, lamentablemente, por el exceso de burocracia, por el exceso de empleo público. Y no pasa solamente en los GATS. Mire usted lo que el país demanda con tanto drama, la falta de obra pública del gobierno nacional, ¿no? Y también es una consecuencia de haber inflado de manera desmedida el gasto público en el gobierno central. Y esto es un buen tema que el país lo analice. Los recursos públicos no son
para que los amigos del presidente, de los ministros, de los alcaldes, de los prefectos puedan tener una oportunidad laboral. No es para eso. Y evidentemente hay excesos que hay que controlarlos. Creo que hoy el debate alrededor de este proyecto de ley debería ser cuál es el mecanismo más idóneo para conseguir ese objetivo. Limitar y controlar el gasto infructuoso, el gasto corriente, si usted quiere, el gasto salarial en las instituciones públicas. ¿Cómo hacemos para ponerle un techo? ¿Cómo hacemos para controlar debidamente? Y que eso va a tener un efecto clarísimo. Usted le va a permitir al gobierno central, si el gobierno central también se pone un techo y un límite que también deberíamos aprovechar para ponerse un techo al gobierno central, y en los gobiernos locales, en los gobiernos seccionales, al poner ese techo, evidentemente la consecuencia de eso va a ser mucha obra pública que resuelve los problemas de las ciudades, que resuelve los problemas de las provincias y que activa la economía a través del gasto público, que realmente deberíamos llamarle inversión pública. Entonces, me parece interesantísimo que a propósito de este proyecto debatamos este tema y tengamos claro cómo dejar conceptos poco precisos en la ley va a permitir que, como dice un viejo refrán, echa la ley, echa la trampa. Entonces, usemos los términos adecuados para conseguir ese objetivo, que se controle, que se limite, que se ponga un techo real al gasto salarial, que es lo que hoy se está comiendo los recursos de todos los ecuatorianos. ¿Y el papel de la Contraloría, doctor Dávila? ¿Qué hace? ¿Únicamente justifica los gastos? Es que otra vez, yo he hablado, sabe que sí he conversado con la Contraloría, ¿no? Pero va este tema que le mencionaba. La línea que divide el concepto de gasto corriente, de gasto de inversión, es muy finita y es muy interpretable. Yo le pongo este ejemplo. Usted quiere abrir una zanja en una cuadra, va a abrir una zanja para poner la tubería de agua potable o de alcantarillado. ¿Cuántos obreros necesita para abrir esa zanja? Y yo le digo, no sé, 2. Pero resulta que el municipio tiene 6 para hacer ese trabajo. La Contraloría, ¿qué elementos tiene para señalar que eso es excesivo? Es difícil, es muy subjetivo, es muy complejo. Por eso, en mi opinión, repito, ¿no? Mi opinión, es mi opinión nada más, es que lo lógico sería poner un techo al gasto salarial y que ahí sí es mucho más fácil controlar, porque el gasto salarial usted no lo puede esconder, no lo puede disfrazar de inversión cuando es corriente. Yo le voy a contar una pequeña anécdota, Miguel, y a la ciudadanía. En el año 1998 se creó Corpe Ecuador. Usted recordará la famosa Corpe Ecuador creada para reparar los daños causados por el fenómeno del Niño en ese entonces. La ley que hizo el Congreso Nacional en ese entonces, le voy a decir que decía que Corpe Ecuador no puede destinar más del 1% de su presupuesto a gasto corriente. Es increíble. Todo Corpe Ecuador tenía que contratar, no podía tener empleados. Bueno, al final, la consecuencia fue que hubo una obra pública enorme desarrollada por Corpe Ecuador en todo el Ecuador. No se dejó el resquicio para disfrazar el gasto corriente como gasto de inversión. Entonces, el papel de la Contraloría ahí es difícil, porque usted puede tener discusiones sin fin entre el alcalde y el contralor y el auditor de la Contraloría, y el alcalde le va a convencer al auditor que ese personal es gasto de inversión, que es necesario porque esa obra que estoy haciendo es importante, porque la clínica o el centro de salud que montó el municipio en una ciudad necesita 20 enfermeras, cuando a lo mejor solamente eran necesarias 3. Entonces, es una discusión muy complicada y me parece que es mucho más útil, más práctico, más efectivo si le ponemos ahí un límite a la masa salarial, ¿eh? Para evitar estas subjetividades o estas interpretaciones en el gasto que efectúan los gastos. Ex asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo aplicar de aprobarse estas reformas a fin de que se cumpla? Porque una de las demandas ha sido, de manera reiterada, usted ya lo dijo, los servicios básicos primero, y segundo, la infraestructura tan necesaria, el tema de las vías dentro de un cantón, una parroquia, que son tan fundamentales. ¿Cómo optimizar eso? Lo primero es que si no existen sanciones, si no existen medidas legales, coercitivas para quienes infringen la ley, esto va a seguir pasando lo que hasta ahora.
esa interpretación antojadiza y muy generosa, entre comillas, de las autoridades provinciales, cantonales y parroquiales, de decidir como que fuese plata propia, como que si fuese hacienda propia, qué hacen y qué no hacen, qué invierten o qué no invierten. O sea, eso me parece desastroso en nuestro país. Lo primero, se puede optimizar y racionalizar el gasto haciendo una planificación, pues. La planificación de la que estaban hablando los colegas, Pablo, Rafael, tiene que definirse. A ver, nosotros tenemos un inventario y ese inventario determina que en el cantón existen tantas parroquias y las parroquias ya han satisfecho sus necesidades de servicio sanitario básico. Si es que tienen esos servicios básicos sanitarios, entonces pasamos a una siguiente fase que significaría ya la regeneración, la inversión en infraestructura para otro tipo de desarrollos. Entonces, esa va a ser una medición, pero rigurosísima en el país. Municipios, gobiernos provinciales que han atendido esas demandas básicas pueden inclusive recibir incentivos de recursos porque están demostrando responsabilidad con sus habitantes, con el desarrollo parroquial, cantonal y provincial. Y aquellos autoridades o aquellas autoridades de los otros gobiernos que no quieren cumplir la ley van a recibir una sanción. ¿Y cuál va a ser la más difícil, la más dura? Ver reducidos sus recursos económicos. Eso significa que no hicieron planificación, que no priorizaron el gasto público. Y aquí yo voy a topar el tema de los colegas que me parece muy interesante. Hay autoridades de los gobiernos seccionales que por cumplir la cuota política, ¿qué es lo que han venido haciendo? Han venido contratando, a pesar de que en la nómina tienen 4 o 5 conductores de los vehículos, para un mismo vehículo lo tienen aunque sea ahí sentado en otros menesteres, como para justificar y disfrazar un poco el tema de por qué lo contrataron. Entonces, eso no puede seguir pasando. En las oficinas, si usted se da una vuelta por muchos gobiernos autónomos descentralizados, tienen 3, 4 auxiliares de secretaría. Es decir, una persona recibe el documento, le pasa a la persona que está en el escritorio siguiente y así, es decir, se vuelve una burocracia inservible que obstaculizan todo, no agilitan y nunca va a alcanzar recursos, por más que se estén incrementando. Mire cómo ha incrementado el tema de los impuestos prediales. La gente se queja. Lo que pasó en Quito mismo fue escandaloso, pues no creo que sean tantos errores así de esa manera, que la gente dice, yo aporto para mi desarrollo urbanístico de la ciudad, para infraestructura, pero que esos recursos vayan a cubrir necesidades solamente para los egos políticos de determinadas autoridades, eso no va a funcionar. Y aquí la labor con absoluta claridad, porque no se puede dejar a la interpretación de qué se puede considerar gasto corriente, de qué se puede considerar gasto de inversión. Yo creo que eso es lo que debería fortalecer en este proyecto de ley, recoger con absoluta claridad, capaz de que nadie tenga ni siquiera la menor idea o la menor intención de decir yo pretendo disfrazar estos gastos corrientes a inversión porque la ley me lo permite, sino que en la claridad que existe siempre, deberá existir en toda ley, porque además es una obligatoriedad. La ley debe tener términos muy fáciles de entender a toda la ciudadanía, muy comprensibles, muy sencillos, pero no dejando con estos verbos que los están conjugando a veces a sus intereses personales. Él podrá, él me corresponderá, y eso no me parece absolutamente nada positivo. Entonces, la Contraloría ya tiene suficientes elementos para no decir en su momento que no tenía esa posibilidad de interpretación o los elementos técnicos como para que le permitan decir esto no es gasto corriente y esto es gasto de inversión. Pero yo creo que el tema de la planificación, la priorización y la calidad de la inversión es la que va a permitir, no solamente a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, sino también a nivel del Estado central, pues. El Estado de los que manejan ministerios, subsecretarías, instituciones adjuntas a la presidencia de la República, todos deberían tener esa posibilidad. Es decir, que no solamente puede ser los ojos que se mira actualmente hacia los gobiernos seccionales, sino también a todo lo que significa el aparato estatal. Eso debería ser
lo lógico, porque el otro parecería como que tendría cierta direccionalidad. Y no se trata de eso. Nuestra intención, y lo primero que debemos partir, y yo voy a proponer esto, ¿estamos de acuerdo en que haya esa reforma? Sí, creo que nadie se va a oponer. ¿Estamos de acuerdo en que se optimice el gasto? Sí, es una necesidad que no se puede seguir postergando. ¿Estamos de acuerdo en que se sancione a aquellos gobiernos que no apliquen la ley, porque ya existía una ley, la del COTAD, del artículo 198, si no estoy equivocado? Entonces ya no se puede seguir dejando a libres criterios e interpretaciones. Hay que respetar, porque respetando la ley se respeta a la ciudadanía y se le da mejores condiciones de vida. En definitiva, quiero plantearles a los tres ex autoridades locales y provinciales qué debiera pasar con este proyecto de ley. Ayuda a mejorar la inversión, como es la intención, en los considerandos que pone el Ejecutivo. ¿Ayudará con estas reformas, licenciada Pablo Jurado, o vamos a seguir en lo mismo con las exigencias desde los gobiernos autónomos descentralizados al Ministerio de Finanzas, y esto continúa en esta dirección? Bueno, lo que decía Pedro tiene mucha razón cuando habla de la discrecionalidad. En algún momento yo asistí al Palacio de Gobierno cuando estábamos al frente del Congope a decirle al presidente de esa época que es importante el que se haga una reforma al COTAD, justamente en la parte que corresponde y dice que las prefecturas podrán, a través de una ordenanza, establecer el cobro de contribución especial de mejoras, ¿no? Y recuerdo que en aquella ocasión, yo decía, ustedes tienen 100 asambleístas, simplemente cambien esa palabra, y en vez de que diga podrán, que diga deberán. Y entonces cada una de las prefectas y de los prefectos, ¿no es cierto? Sabemos que eso hay que hacer, pero obviamente es en base a una metodología, a una tabla, porque las prefecturas, las obras de vialidad se hacen en las zonas rurales donde no necesariamente está la riqueza, porque los municipios, en cambio, cobran contribución especial de mejoras, estimado Miguel, pero una cosa es que yo como municipio le embellezca, le equipe la 6 de diciembre y al final esa es una casa rentera, como decimos comúnmente. En la zona rural tú no tienes esa rentabilidad que porque la calle ha mejorado, a lo mejor yo voy a arrendar esos locales en un mayor costo, pero también hay una realidad. Yo los ponía como ejemplo. En Imbabura hay una gran propiedad, varias propiedades, donde el gobierno provincial de Pichincha invirtió como 6,5 millones en la época de Gustavo Baroja, ¿no? Para avanzar desde Cayambe hacia el límite provincial con Imbabura, donde la provincia de Imbabura hizo otra inversión desde San Pablo hacia estas propiedades igualmente, ¿no? Y desde Ibarra también, que en total superan los 15 millones de dólares. Entonces, esas haciendas que se beneficiaron con la obra pública, lo racional sería que paguen una contribución especial de mejoras, porque esas haciendas dejaron de costar los 6, 8 millones de dólares, como tienen 3 vías perfectamente asfaltadas, obviamente ya cuestan 15 millones de dólares. Esa plusvalía que la gente gana sin mover un dedo y que es a costa del Estado, pues obviamente debe tener un castigo para que eso se transforme en un fondo rotativo y que dentro de la misma comunidad vecina, que por atender estas obras viales principales no se ha podido hacer las secundarias, de ahí mismo salga ese fondo rotativo para poder ayudar también a las comunidades que son vecinas. Es decir, los convenios, la búsqueda de recursos económicos, la cooperación internacional en la medida de las posibilidades, porque la cooperación no te da para construir vías, por ejemplo, pero en otras cosas que sí tienen los gobiernos autónomos, como el tema de salud y educación, sí se pueden conseguir de países amigos. Todo eso yo creo que es importante que vaya sumándose a ese esfuerzo de demostrar una buena gestión. Rafael propone, y yo estoy de acuerdo, en que todo lo que sea pago de nómina, llámese empleados y trabajadores, sea gasto corriente. Y creo que ahí es donde está claramente definido, ¿no? Y se puede cuantificar. Es decir, si yo tengo 22,000 empleados,
pues todo lo que represente el pago a esos 22.000 empleados tiene que reflejarse como gasto corriente, que es lo que no sucede obviamente ahora, porque usted maneja un proyecto como proyecto de mantenimiento vial y todo lo que involucra ese proyecto se hace aparecer como gasto corriente, que es los desfases obviamente, que preocupa también al momento al Ejecutivo por los efectos, que pese a que hay una alta inversión, hay una alta asignación de recursos económicos, los efectos no son los que se esperan. Con estos cambios, Pablo, ¿debe aprobarse este proyecto de ley urgente en materia económica para optimizar el uso de recursos, especialmente en inversión? Hoy les vi a la señora presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, entiendo que estará también ya para ir a la comisión el presidente del CONGOPE, los de CONAGUPARE, que pongan sus puntos de vista y que si esto le manejamos políticamente, entre comillas, todo será mal, porque viene la propuesta desde el gobierno nacional. Y a mí como opositor o contrario al gobierno me interesa que no mejore absolutamente en nada y que las cosas se mantengan como están. Pero asumiendo una responsabilidad, pensando en el país, pensando en la gente que espera resultados, yo creo que estas iniciativas merecen el apoyo de nuestra parte. Doctor Rafael Dávila, ¿debe aprobarse este proyecto con las observaciones pertinentes que usted ha hecho, más aún cuando presentó ya reformas en marzo del 2024? Miguel, yo pienso que este proyecto tiene fines loables. Los fines son positivos, son beneficiosos para el Ecuador y la intencionalidad del proyecto es absolutamente correcta. Pero yo sí quisiera que ojalá la Asamblea, el gobierno, escuche la voz de quienes tenemos un poquito de experiencia en esto y acepte cerrar esas endijas, cerrar esas puertitas que se pueden quedar abiertas para que el problema siga siendo el mismo. Y qué bueno que Pablo nos recuerda la posición que podría tener la oposición en este momento de posiblemente oponerse porque viene del gobierno. Fíjense que cuando yo debatía este tema en la última asamblea, en algunas reformas del COTAD, yo le recordaba a la bancada de la Revolución Ciudadana, y eso sería bueno tenerlo presente, Pablo, yo le recordaba a la bancada de la Revolución Ciudadana que ese techo del 30% para gasto corriente y dejando al menos un 70% para gasto de inversión, quien lo puso en el COTAD fue Alianza País, el correísmo, digámoslo así, en el año 2011. Le quiero recordar al país, Miguel, que el presidente de la comisión de los GATS y que manejaron la formulación, la elaboración, la aprobación del COTAD, estaba presidida por Virgilio Hernández. Virgilio Hernández era el presidente de la comisión de GATS en el periodo 2009-2013. Yo fui asambleísta en ese entonces también. Y la vicepresidenta de esa comisión era Paola Pavón. De modo que quienes lideraron, quienes plantearon que se ponga un techo al gasto corriente, fue el propio correísmo. Y era una propuesta correcta. O sea, no porque vean que el correísmo vamos a decir que era mala. Era correcta y yo se lo recordaba. Claro, lo malo es que ahora por oposición, como decía Pablo, se opongan a eso. Exactamente, por eso, vea usted, es bueno tener esta historia, ¿no? Es bueno recordar que quienes plantearon eso en el COTAD fue precisamente el correísmo, en ese entonces Alianza País. Entonces hoy no deberían oponerse. Lo que estamos tratando y lo que creo que el gobierno intenta también, porque hemos dicho que ya la ley establece ese techo, es buscar cuál es el mecanismo adecuado, primero para definir ese techo, ¿no? Para definir el concepto de gasto corriente. Creo que ese es el debate importantísimo. Y yo, como insisto que eso es muy relativo y muy subjetivo, yo preferiría pasar al concepto de masa salarial. Me parece que es mucho más práctico, mucho más contundente y mucho más fácil de incluso de controlar. Obviamente, ese es el límite. Y el segundo es cómo lo controlamos, ¿no? Y creo que el gobierno hoy quiere poner medidas un poco más fuertes de control, porque hemos discutido y hemos conversado que la Contraloría General del Estado, por A, B, C razones, no ha podido controlar ese techo del 30%. Quizás por razones hasta justificativas, por la relatividad, por la subjetividad de ese concepto, pero el gobierno me parece que quiere establecer no se cumple esto y no tienen transferencias, lo cual va a poner en una situación muy, muy difícil a muchos de los municipios y prefecturas del país. Y es un sistema, es un mecanismo de control que en mi opinión está bien que se controle porque esto se tiene que cumplir.
Los municipios por años han sido expertos en buscar la manera de eludir esa disposición por cumplir compromisos políticos, por atender demandas ciudadanas de empleos públicos en las instituciones del Estado. Por las razones que sean, eso no se ha cumplido y hay que ser más riguroso en el control. Y una última cosa, Miguel, lo que sí está claro, y eso también hay que debatirlo, no se puede, lamentablemente, no podemos pedir que esa disminución al 30% se la pueda hacer de la noche a la mañana. Eso es imposible, jurídicamente imposible, porque, repito, reducir el gasto corriente, es decir, reducir la masa salarial, el número de empleados, que es a donde apunta la ley y que es correcto por las disposiciones de normas laborales en el Ecuador, no es posible hacerlo de un momento para otro. Hay que establecer un plazo razonable. ¿Perdón? Un proceso paulatino. Tiene que ser un proceso gradual, claro, con normas muy estrictas de que la gradualidad se esté cumpliendo, un porcentaje anual de disminución, ¿sí? Dentro de lo razonable, de lo posible, porque además le voy a decir una cosa más que es importantísimo. Cuando usted reduce el gasto corriente, y en eso van a estar de acuerdo conmigo Pablo y Pedro, tiene una doble virtud cuando usted reduce el gasto corriente. ¿Sabe qué? Se le amplían los cupos de crédito. Porque cuando el BEDE, el Banco de Desarrollo, que es el financiador de los GATS, le revisa su estructura financiera y ve que el gasto corriente es muy alto, le dice: usted no tiene capacidad de pago. Y entonces los GATS no tienen capacidad, por ejemplo, para hacer procesos de reingeniería. Porque lo que podría pasar es que el gobierno ponga una línea de crédito a disposición de los GATS, para que puedan, solamente para que puedan emprender esta tarea de reducción de personal, de reingeniería administrativa de las instituciones. Repito, hay figuras como la supresión de partidas, el cierre de departamentos y la reducción de personal, pero eso va a requerir de recursos económicos y eso debe tener en cuenta la Asamblea Nacional en el debate y aprobación de este proyecto de ley. Claro, las liquidaciones que hay. A ver, ex asambleísta y ex alcalde Pedro Velasco, ¿usted comparte, debe aprobarse este proyecto de ley urgente en materia económica con estos cambios que ustedes han ilustrado, han aportado? Actuando con responsabilidad es un proyecto que debe merecer toda la atención no solamente del legislativo, sino del país en general. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, el CONGOP, la CONAGUPARE, todos quienes están involucrados en el quehacer parroquial, cantonal y provincial deberían impulsar y apoyar esta iniciativa, porque lo que se pretende es que los recursos, pocos, que pueden existir o muchos, se hagan la inversión de la mejor manera. Y lo que se refería hace un momento Rafael sobre el tema de la progresividad para ir desmontando este tema de los gastos corrientes está en la propia ley ya. En esta iniciativa habla que desde el 2027 será el 60%, 2028 65%, 2029 el 70%, y en adelante prácticamente tiene que cumplirse. Es decir, hay un plazo que me parece bastante racional, que lo podrían ir pensando para que ya las autoridades, y de lo que yo estoy mirando, hay una intención que me parece muy buena, que las nuevas autoridades que se van a elegir prácticamente en el próximo año 2027 a nivel de gobiernos provinciales, parroquiales y cantonales, ya vayan con las reglas claras, pues, de que ya no sigan con esta interpretación antojadiza de que yo puedo hacer o no puedo hacer, no, sino que ya sepan lo que tienen que hacer. Les va a tocar algo bastante duro, bastante difícil, porque el desvincular personal burocrático, politiquero que ingresó en los gobiernos autónomos descentralizados le corresponde asumirlo. Y para eso sí es necesario que se tomen medidas colaterales. Y una de ellas que puede ser precisamente estas líneas de crédito para que puedan pagarse las indemnizaciones, las liquidaciones, la reducción del personal que es necesario. Si no se hace de esta manera, seguiremos analizando y debatiendo en los próximos periodos, en las próximas décadas, y nos seguiremos quejando de que no hay obra pública, de que no hay desarrollo, de que no hay priorización del desarrollo parroquial, cantonal y provincial, porque se llenaron de personas que lo que únicamente se activan es para la época de campaña, y eso es grave. Ustedes deben conocerlo como exprefectos que fueron, mi estimado Pablo y Rafael, de que justo el año electoral es donde más personas se contratan, y ahora están buscando otro mecanismo. El mecanismo más fácil que lo están utilizando es precisamente contratos por prestación de servicios. Es decir, no lo hacen aparecer como afiliado al Seguro Social,
no le dan los derechos que tiene, sino solamente tiene que facturar para poder cobrar el valor económico. ¿Y para qué lo utilizan? Precisamente para eso, para que salga a las jurisdicciones a hacer la promoción política de las autoridades. Eso no puede seguir pasando. La política tiene que ser seria, la política tiene que ser muy responsable y respetando los intereses de la población y respetando los intereses de su jurisdicción. Y concluyo indicando que este proyecto merece ser apoyado y lo bueno es que tiene el carácter económico urgente, que tiene un plazo perentorio de 30 días en el que tiene que definirse. Y ahí vamos a ver precisamente quiénes son los que están pensando en el desarrollo del país o están pretendiendo defender o mantener este statu quo que no ha sido nada bueno para el desarrollo del país. Que todo sea por la optimización de los recursos del Estado ecuatoriano y a través de los gobiernos autónomos descentralizados se canaliza, que haya más inversión, que se parta por las necesidades básicas de las comunidades, que es lo que aspiran, antes que una fiesta o, con todo el respeto, la elección de una reina. Que se optimicen esos recursos y que cambie este panorama con estas reformas propuestas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, al Código Orgánico Territorial. Muchas gracias por el aporte desde la experiencia al ex alcalde de Ibarra, ex prefecto de Imbabura y actual asambleísta, licenciado Pablo Jurado, el ex prefecto de Loja y ex asambleísta Rafael Dávila y el ex alcalde de Tulcán y ex asambleísta Pedro Velasco. Muchas gracias por el valioso aporte que han dado en este debate. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro y Rafael. Buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5. Y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.